Buenos días a todos. Bueno, yo, como saben, acá voy a hacer una pequeña introducción para aquellos que todavía no saben quién es Alexandra Gómez, que hoy está con nosotros. Es abogada y escribana, es de Uruguay, estudió en la Universidad de la República de Uruguay y luego realizó una maestría en Derecho Comercial Internacional en la Universidad de Erasmus en los Países Bajos. Alexandra está dentro de FIFPRO, es asesora jurídica desde el año 2013, dando asesoramiento a asociaciones de jugadores y jugadores profesionales de todo el mundo en relación a contratos estándar, incumplimiento incontractual, convenios colectivos de trabajo, cámaras nacionales de resolución de disputas, entre otros. Desde 2017, Alexandra también es jueza de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA. Fue la primera mujer que ocupó un cargo en este órgano, afortunadamente, como estábamos hablando recién. Ahora son dos, así que en buena hora. Y bueno, afortunadamente hoy está con nosotros acá en ALADE para poder contarnos todo acerca de FIFPRO, justamente su rol en el Fondo FIFA para Jugadores y la participación en la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA. Así que, Alexandra, de parte de todos acá los asistentes que siempre estamos aprendiendo con ALADE, te agradecemos y le voy a pasar la palabra a Ricardo para que también haga una pequeña intro y después ya sí disfrutar de tu charla. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, nuevamente, Alexandra, muchas gracias por acceder a exponer y compartir tus conocimientos y experiencia con todo este grupo de ALADE. Gracias también a todos los que están participando. Bueno, como siempre agradecemos a los compañeros de ALADE que hacen posible la parte técnica de todo esto. Facundo Ballester, Juan Raskowski, Guillermo Castillo, Leo Flaminio, Ariel Pintimal y Daniela Gómez. Siempre lo agradecemos porque sin ellos la parte técnica sería imposible. Y bueno, nada, brevemente para ya ir incorporándose a la charla, ir un poquito recordando las siguientes charlas. Quedan 3 charlas para terminar este ciclo de este año. El jueves que viene va a estar Carlos Schneider, jefe del Departamento Disciplinario de la FIFA, obviamente explicando el procedimiento disciplinario. El 3 de diciembre va a estar un compatriota tuyo, Alexandra, un fenómeno, Horacio Pintos, que va a hablar sobre el TMS, la evolución de los 10 años, en qué consiste, y distintos puntos de interés. Y la última charla del año la va a dar Emilio García Silvero, con temas de las reformas reglamentarias en agentes, fútbol femenino y técnicos, que en este contexto, obviamente quedan todos invitados para estas charlas, van a ser todos los jueves que vienen a las 3 de la tarde, incorporarlo al concepto de FIFPRO, porque hay muchos que quizá no conocen, que uno ve el reglamento de FIFA, pero quizás no conozcan algunos que detrás de muchas de esas modificaciones está el trabajo de la FIFPRO, que llegó un momento que planteó y se plantó con algún demanda puntual contra la FIFA por cuestiones que estaban afectando los derechos de los futbolistas, bueno, y se terminó, digamos, llegando a un punto de entendimiento y negociación, ¿no? Como toda negociación, hay cosas que van, cosas que no. Entonces, fundamental la labor de FIFPRO por muchas razones. Alejandra tendrá para contarnos 1000 cosas, toda la labor que hicieron en el COVID, el asesoramiento que hacen, pero ella va a explicar puntualmente los temas que están en el título de la reunión. Y bueno, y ahora, básicamente, nuevamente agradecerte, Alexandra, porque siempre te decíamos antes, un placer escucharte y ver el énfasis y, si se quiere, la garra charrúa de defender los derechos de los futbolistas. Así que, Alexandra, gracias, la reunión es toda tuya y, bueno, aprenderemos contigo. Bueno, muchísimas gracias de verdad por las presentaciones y por las palabras. La verdad que para mí es un placer estar aquí con ustedes. Disfruto mucho de estos intercambios, siempre me parece interesante a veces las preguntas y a veces uno se queda pensando, uy, ¿cómo se puede cambiar o mejorar esto? O sea que creo que es bueno para todos. Y bueno, nada, agradecerles nuevamente porque es un placer estar acá. Y sobre la garra, sí, la verdad que es un trabajo que hago con toda pasión, que me nace de adentro y obviamente que me equivocaré como todos, pero siempre como con las mejores intenciones.
Bueno, tengo una presentación para compartirles. La voy a poner ahora a ver, por aquí. Y, a ver, así que bueno, como decían antes, vamos a hablar un poco del Fondo FIFA para los jugadores y de la CRD de la FIFA. Un poco desde el enfoque de FIFPro y también explicar cuál fue el rol de FIFPro en estas dos cosas. Son dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra, pero donde tenemos un gran impacto desde FIFPro. Pero más allá de que Ricardo hizo una muy buena introducción de lo que hacemos como FIFPro, quería dedicar unos minutitos para explicar cómo estamos conformados, porque mucha gente no conoce muy bien lo que es FIFPro, lo que hacemos, por qué lo hacemos, etc. Y entonces, bueno, les quiero contar un poquito esa parte. Así que primero vamos a hablar de qué es FIFPro, un poquito de la estructura, pero prometo intentar no extenderme mucho en eso, y luego sí entrar de fondo al fondo FIFA para los jugadores, relacionarlo un poco a lo que es la realidad económica de los jugadores y las jugadoras y la necesidad que había para un fondo de este tipo, y después finalmente la FIFPro y la CRD de la FIFA. Obviamente luego abierta a todas las preguntas que puedan tener. Pero, ¿qué es FIFPro y para qué existe? Les pido un poco de perdón porque estaría bueno que las diapositivas pasaran más fácil, pero bueno, tengo problemas técnicos. Espero que igual lo puedan ver. ¿Qué es lo básico para FIFPro? FIFPro es una organización conformada por asociaciones de jugadores o sindicatos de jugadores a nivel mundial. Nosotros aglomeramos a todas esas organizaciones y representamos a nivel internacional la voz del jugador profesional de fútbol. Cuando digo el jugador, siempre voy a hablar del jugador y de la jugadora, pero en principio profesionales. Y para nosotros es fundamental apoyar a los jugadores en tanto y en cuanto son trabajadores. Y sobre esa base es que construimos todo. Todos nuestros argumentos están basados en eso, en que estamos hablando de trabajadores. Que uno se podrá sentar en la tele y mirar un espectáculo y pasar la bomba mirando un partido, pero esos señores que están ahí corriendo atrás de la pelota están trabajando. Ese es su trabajo. Como les decía, somos la voz colectiva internacional exclusiva de los jugadores profesionales a lo largo del mundo. Y así estamos reconocidos por la FIFA. Y representamos a más de 65.000 jugadores profesionales a lo largo y ancho del mundo. Y tenemos en este momento, creo que son 69, 70 asociaciones de jugadores miembros de FIFPro a nivel mundial. Solamente permitimos un miembro por país. Cuando existe más de una asociación de jugadores, normalmente es un poco ver cuál tiene mayor legitimidad, cuál tiene más afiliación de jugadores, etcétera, etcétera, para ver cuál es nuestro miembro, digamos. Un poquito sobre la estructura actual de FIFPro. Nosotros tenemos 4 divisiones. Es algo parecido a lo que FIFA llama confederaciones, pero tenemos solamente 4, en las que englobamos a Asia, Oceanía, África, las Américas, todo junto, y Europa. Acá tienen un poco la división de lo que es nuestra membresía, así que como pueden ver, la mayoría de nuestros miembros provienen de Europa, pero tenemos representación por todos lados. También obviamente tiene mucha densidad en países, ¿no? Europa. En esta diapositiva pueden ver el mapa mundial con la membresía de FIFPro. Todos los países que están con algún tipo de color tienen algún tipo de membresía con nosotros, o sea que los que están con gris son los que no son miembros. Este es nuestro comité ejecutivo, que termina su mandato el año que viene, así que les queda poco. Son 13 miembros, tenemos representatividad también regional de todos lados, y tenemos incorporado desde 2017 una cuota para mujeres, así que tenemos 2 mujeres obligatoriamente dentro del board, y estamos trabajando, todavía no está aprobado, así que no puedo dar demasiados detalles, pero estamos trabajando en una reforma mucho más profunda que implicaría una mayor diversidad para nuestro comité ejecutivo. Pero como pueden ver, hay de todo, hay gente más mayor, hay gente más joven,
casi todos son jugadores de fútbol profesional retirados, obviamente, pero son muy pocos los que no han jugado profesionalmente al fútbol, y tenemos estrellas como Jeremy, como Caroline Johnson, que fue vicecampeona mundial 2 veces con Suecia. Esta es una diapositiva que siempre me gusta mostrar, a ver si así se ve un poco mejor, capaz que mejor. Este es el equipo de trabajo en FIFPro, en la sede central, y me gusta mostrarlo. Es verdad que cada vez que hago una presentación agrego alguna fotito más, porque estamos creciendo, pero somos bastante pocos para todo lo que hacemos, y obviamente que trabajamos de la mano de nuestros miembros, de los sindicatos y asociaciones de jugadores, pero estas personas que ven acá en pantalla son las que mueven toda la estructura de FIFPro, y cada una de ellas es sumamente apasionada por lo que hacemos, y creo que eso es lo que se refleja cuando se ven las cosas que vamos logrando de a poco. Algo que incorporamos hace relativamente poco, fue el año pasado, fue el Consejo Global de Jugadores. ¿Por qué? Porque entendimos que necesitábamos reconectarnos, digamos, un poco más con el jugador directamente. Obviamente que ya teníamos el contacto, porque el contacto nuestro es a través de las asociaciones de jugadores y de los sindicatos, pero estaba bueno tener ese alcance inmediato, de, bueno, tenemos una consulta, vamos a poder acceder rápidamente y efectivamente a determinados jugadores. Así que es un cuerpo informal de consulta, no es un órgano dentro de los estatutos de FIFPro ni nada por el estilo, pero sí es un grupo muy variado de jugadores, pero jugadores y jugadoras de muy alto perfil. Tenemos muchos asistentes de Argentina, así que ahí van a ver a Gabriela Garton, por ejemplo, golera de la selección de Argentina. Tagliafico también es miembro del consejo, que no está ahí en las fotos, pero bueno, ven a Vincent Kompany, a Chiellini, tenemos perfiles bastante importantes. Anita Sante, Jodie Foster, bueno, es una lista bastante variada, y la verdad que ha sido un golazo, como decimos, ¿no? Esta creación, recibimos muchísimas ideas de los jugadores directamente, todo ese prejuicio de que los jugadores de fútbol no piensan, hay que hacer las cosas por ellos. Bueno, estos señores y señoras que están en este consejo son increíbles. A veces decimos, bueno, ok, me echo para atrás y lo dejo hacer el trabajo a él, o que hable él o ella, porque realmente son increíbles. Así que fue un placer haberlos incorporado. Y ahora sí, como prometí, no me tardé demasiado. Vamos al Fondo FIFA para Jugadores. Voy a primero hablar del fondo y después a darles un poco de información o de data en la realidad salarial de los jugadores. Pero están obviamente muy conectados, porque este fondo partió de la base de una propuesta nuestra, de una solicitud nuestra, de FIFPro a FIFA. En realidad hace mucho tiempo, hace muchos años que venimos hablando e intentando conseguir algo así. No es perfecto, claramente hay mucho para mejorar, y lo queremos mejorar, pero es un gran primer paso. Es un gran primer paso porque teníamos muchísimos jugadores que quedaban tirados, que habían trabajado a veces hasta un año entero, sin que el club le hubiese pagado nada. Ese club se fundía, lo desafiliaban y suerte en pila. Y así quedaba, y no había a quién reclamarle, y los jugadores nos hablaban y nos decían, pero no puede ser. Y realmente decían, pero no puede ser. ¿Cómo que nadie se hace cargo? ¿Y quién se hace cargo? ¿Y la federación no se hace cargo? ¿Y la FIFA no se hace cargo? ¿Y quién se hace cargo? No, nadie se hace cargo. Bueno, ahora alguien se hace cargo, como decía, no en forma perfecta, pero por lo menos hay algún tipo de mecanismo para casos como este. ¿Qué necesitamos para... vamos a hablar del proceso. Como decía, FIFPro lo solicitó muchas veces, y por suerte encontramos en la administración actual mucha voluntad para llevar esto adelante, entendieron el problema y compartían que había que buscar una solución para esto, y entonces
hicimos un acuerdo bilateral. Esto es solamente entre FIFA y FIFPro. No es un acuerdo del Task Force, ni con todos los stakeholders, ni nada. Es FIFA y FIFPro. Y la idea básica es que estos jugadores en determinadas situaciones que ahora voy a describir puedan presentar sus solicitudes a este fondo y que haya un comité directivo que se llama el FIFPro FIFA Steering Committee, que va a decidir sobre las decisiones, sobre las solicitudes de fondo, y va a decidir si se le va a pagar o no se le va a pagar. Pero necesitamos dos cosas básicas para tener acceso a este fondo. Una es una decisión final, cosa juzgada, de una corte o de un tribunal de arbitraje deportivo. Esto considerado en forma amplia. No vamos a entrar en la discusión si las decisiones de la CRD son arbitraje o no. Bueno, eso sí es una decisión y vale. También las decisiones de las cámaras nacionales de resolución de disputas, todo ese tipo de decisiones se consideran decisiones finales, cuando obviamente ya haya expirado el plazo de apelación o ya haya cesado la instancia de apelación. Y la otra condición que necesitamos para estas situaciones es que la decisión no puede ser ejecutada debido a la situación jurídica del club. Y esto puede ser, por ejemplo, que se haya desafiliado al club. O que el club simplemente haya desaparecido. Situaciones como esa dan lugar a tener legitimidad para hacer la solicitud hacia el fondo. Lo que se logró fue un compromiso de FIFA de financiar el fondo por ciclos de 4 años. Otorgando FIFA un monto total de 16 millones de dólares. Y parece mucho dinero, y no lo es. Y no lo digo como queja a FIFA, porque es buenísimo empezar por algo, pero la realidad es mucho más dura y mucho más severa. Y son muchísimos los jugadores que se encuentran en situaciones así. Y en definitiva, y ya saben que yo nunca tengo muchos pelos en la lengua, pero la responsabilidad de quién es, ¿no? Si ese jugador no pudo cobrar porque ese club desapareció, ese club estaba bajo la supervisión de esa federación, y esa federación estaba bajo la supervisión de FIFA. Entonces, quizás hay que hacerse cargo un poquito más. Pero es un gran inicio, antes no había nada y ahora tenemos esto que es muy importante. Algo muy importante, y es algo que creo que no se entendió quizás cuando se anunció este fondo, es que estamos hablando solamente de salarios adeudados. Es decir, cuando tenemos una decisión final y vinculante que refiere a salarios adeudados e indemnización, la parte de indemnización no corre para el fondo. ¿Por qué? No porque no tengan derecho a recibirlo, claro que sí, pero porque tenemos un monto limitado y decimos, bueno, primero pagar lo trabajado. Trabajaste este tiempo, es una locura que no hayas recibido nada por lo que tú ya trabajaste. Entonces, cubramos primero eso. Como digo, esta es una primera instancia. Yo espero que cuando hagamos la negociación de los próximos 4 años se pueda ampliar y que también se dé lugar a la indemnización, porque si hay una decisión que ordena al club a pagar indemnización, es porque hay una causa para que se indemnice al jugador, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas que correspondería. Pero nos pareció a todos más importante primero, debido a la limitación de los fondos, cubrir esos salarios impagos. Entonces tenemos 4 años dentro del ciclo. El primero ya cerró, y el primero es una cosa un poco híbrida, porque dijimos, bueno, si hacemos solamente desde este año, es como muy fuerte para todos esos jugadores que nos vienen solicitando ayuda en los últimos años y no hubo ninguna respuesta. Había que poner una fecha, las fechas siempre son duras. ¿Qué pasa si la demanda era de junio de 2015? Te querés matar. Pero bueno, en algún momento había que hacer draw the line, como dicen en inglés, ¿no? Marcar un límite. Así que se hizo desde julio de 2015 hasta junio de 2020 se podía aplicar
para el fondo del primer ciclo, que tiene un total de $5 millones. 5 millones, o sea, es muy poco dinero para todos los años que cubre, ¿no? Luego, el segundo ciclo, de julio de 2020 a diciembre, o sea que solamente por la mitad del año, $3 millones. El tercer ciclo, de enero del 21 a diciembre del 21, es decir, el año calendario, 4 millones, y el cuarto ciclo igual para el 2022. Con respecto a esto, resaltar, y un llamado a todos, de que si tienen casos, ahora que los presenten, porque este ciclo cierra el 31 de diciembre. Así que a presentarlo. Y es un ciclo que cuando uno mira los números es bastante favorable en los montos, o sea, los jugadores podrían llegar a recibir un poquito más, porque se van a repartir 3 millones entre solamente 6 meses. Así que si tienen casos, por favor recuerden presentarlos y que no se genere la confusión, porque mucha gente, yo pienso, que entiende que ahora este periodo va hasta junio del año que viene, y no, este periodo termina el 31 de diciembre. Así que, nada, recuerden presentar los reclamos. En la página de FIFPro tienen información sobre este fondo, y ahí tienen un link también que si lo cliquean ya van directamente a la página donde tienen el formulario. Muchas veces nos escriben abogados o jugadores directamente preguntando, pero ¿cuáles son los documentos que tengo que ingresar? Está todo en esa página web, ahí les van poniendo, ingrese aquí esto. Obviamente que si hay consultas nos pueden contactar, no hay ningún problema, pero está bastante claro en esa página web. Y hay explicaciones dentro de nuestra web, fifpro.org. ¿Qué más les iba a decir sobre esto? Creo que nada más. Y bueno, y después nos golpeó la realidad. Entonces abrimos esta página, empezaron a ingresar las solicitudes y, a ver, no nos sorprendió, a FIFPro no le sorprendió tanto, sí, igual fue fuerte. Nosotros nos esperábamos algo importante, pero no 61 millones de dólares de reclamos para ese primer ciclo. O sea, para donde están alocados 5 millones de dólares, nos solicitaron jugadores que tienen su decisión. O sea, este es el monto que correspondería pagar conforme a lo que se ha entendido que tienen derecho a recibir el monto, porque ya tienen una decisión vinculante y ya desapareció el club, etcétera, etcétera. 61 millones de dólares. 1.387 solicitudes. Algo quizá curioso, o por lo menos importante, es que más de la mitad de las solicitudes provienen solamente de 5 países: Grecia, Turquía, Malasia, Rumania y Portugal. Cuando íbamos analizando estas informaciones, lo hablábamos mucho con mi compañero, con Roy Fermier, y decíamos, ¿hasta dónde está bien que se reparta igualitariamente con un fondo entregado por FIFA, cuando determinadas federaciones específicas son las que en realidad deberían de responder, o por lo menos contribuir? Porque realmente que 5 países tengan más de la mitad de las solicitudes es una demencia. Esto solamente como dato anecdótico, pero para que tengan un poco una idea, la solicitud por el monto mayor fue de 1.400.000 euros. Estoy hablando siempre de salarios adeudados. Y la solicitud por el monto menor fue de 200 euros. ¿Qué pasa? 200 dólares. ¿Qué pasa? Esta solicitud, este procedimiento, es un procedimiento que es muy fácil, o sea, se ingresa a la web, se suben los documentos correspondientes y se envía, no tiene ningún costo, entonces se puede solicitar lo que se deba, y me parece perfecto, y con mucha alegría creo que tenemos que pagar esos 200 dólares, porque no sabemos qué significa para ese jugador esos 200 dólares.
capaz que es un mes de trabajo, o hasta capaz que más. Así que nada, pero simplemente me pareció que estaba bueno referirlo como dato anecdótico. Y algo que también fue, esto sí quizás fue un poco más choqueante, el 70% de las solicitudes provienen de clubes en el territorio de la UEFA. Y acá sí, es como explota el cerebro, es como los simbolitos del celular cuando aparece el... Porque que la confederación, que por lejos, porque por lejísimos, tiene más dinero de todas las confederaciones, permite, de alguna forma, y no digo que hay mala fe de nadie, pero estos son hechos, que haya deudas de este tipo. 70%. A ver, no quiere decir esto necesariamente, y eso lo iba a hablar un poquito más adelante, pero bueno, no quiere decir esto necesariamente que en la UEFA sea la confederación donde existan más deudas. Puede ser también, otra lectura puede ser, que las personas dentro del territorio UEFA hayan tenido más conocimiento sobre este fondo y por eso hayan aplicado el fondo. O sea, bien puede ser. Pero de una forma u otra tenemos un montón de jugadores que no han recibido su salario, más allá del financial fair play y todo lo que quieran. No hemos recibido ninguna solicitud de jugadoras por ahora, pero bueno, estamos hablando del periodo 2015 a 2020. Pienso que quizás para los ciclos siguientes sí haya alguno. O sea, en realidad espero que no, ¿no? Porque lo que espero es que todas reciban su salario y que no se vean en esta situación. Pero sí es bueno tener en cuenta para los abogados de que obviamente este fondo también es para las jugadoras, ¿no? No es algo restringido al género masculino. Así que las primeras conclusiones con respecto al fondo es que es una excelente iniciativa y que estamos muy contentos con esto, pero que los números, sin necesidad de mucho análisis, los números indican que es insuficiente. Perdón. Confirma claramente la situación vulnerable de los jugadores. Que haya tantos jugadores en este estado es muy preocupante. Y que las confederaciones deberían de contribuir a este fondo o tener sus propios fondos. Y esto creo que también es claro, ¿no? Porque podemos quejarnos y decir que el fondo creado por FIFA tendría que ser más grande, y también lo creo. Pero, ¿y las confederaciones qué? ¿No? Bueno, y esto ya lo había comentado un poco, ¿no? Lo de la UEFA. Y bueno, como les decía hoy, todo esto está muy ligado a lo que es la realidad de los jugadores, ¿no? Estamos hablando de estos jugadores que no han recibido sus salarios, y es importante por eso saber cuál es el salario promedio de los jugadores a nivel mundial. Nosotros hicimos en el año 2016 un estudio a nivel global donde participaron unos 14.000 jugadores directamente, que nos indicó que el 45% de los jugadores a nivel mundial gana menos de $1.000 por mes. Puse ahí un desglose de la Unión Europea, porque a veces dicen, ay, bueno, pero eso es porque cuentan a los de África y a los de Asia y eso les baja el promedio. Bueno, no, señores, no necesariamente. En Europa es el 32,2% que gana menos de $1.000. Así que es bastante fuerte, es bastante fuerte. Y es mucho más fuerte cuando sumamos la siguiente cifra, ¿no? Ganando menos de $1.000 por mes, reciben los salarios en forma tardía. Y dentro de recibir los salarios en forma tardía, hay todo un desglose que lo pueden ver en ese link que ven en pantalla. Yo después le voy a compartir a Lade, obviamente, la presentación, así que lo pueden distribuir, no hay ningún problema. Pero este estudio está en nuestra página web, en la página de FIFPro, y ahí tienen mucho más detalle, pero los retrasos van de 2, 3, 4, 5, 6 meses. Entonces, si yo gano menos de $1.000 y no me pagan en 6 meses, se podrán imaginar que es una situación sumamente extrema. Obviamente la situación para el fútbol femenino es peor,
Esto nos arrojó un estudio que hicimos el año siguiente, en el 2017. El 60% de las jugadoras gana menos de $600 netos y el 37% recibe el salario en forma tardía. Así que otra vez hay que ver estos dos números en forma conjunta. Y hay un poquito más de información, el 30% gana entre $600 y $2.000 netos y el 90% de las jugadoras de fútbol femenino gana menos de $2.000 netos por mes. Ahí tienen también abajo el link. Esto es un poco como para que tengan una idea de lo que implica y para que se entienda también ese reclamo, por ejemplo, de los $200, que capaz que alguien hasta se puede reír. Bueno, quizás era más de un salario mensual de un jugador. Bueno, eso es con respecto al fondo. Después, obviamente, que si hay preguntas las responderemos. Y quería unos minutitos, pensé que quizás era un poco menos relevante porque se habla más de esto, así que le voy a dedicar un poco menos de tiempo, pero también puedo responder todas las preguntas que quieran después. Hablar sobre la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA. FIFPro tiene una colaboración continua con la FIFA, en su participación en la Cámara de Resolución de Disputas y en la Comisión del Estatuto del Jugador. En la Cámara de Resolución de Disputas tenemos la posibilidad de nominar a la mitad de los miembros de la Cámara. Es decir, 13 de los jueces son nominados por FIFPro. Y los otros 13 son nominados por ECA, que es la Asociación de Clubes Europeos, World League Forum, que es la Asociación de Ligas Internacional, las confederaciones y asociaciones miembros. O sea, es toda la parte, todo el lado del empleador designa a 13 miembros y el lado de los empleados, que es representado por FIFPro, designa a los otros 13 miembros. De esa forma se le da un equilibrio a la Cámara, ¿no? Además de estos 26 jueces, tenemos 3 presidentes de Cámara, o un presidente y 2 vicepresidentes, y los paneles normalmente se conforman de 3, el presidente o uno de los vicepresidentes, y un miembro de cada lado, del lado empleador y del lado empleado. También puede ser de 5 miembros, pero la realidad es que hoy en día normalmente las hacemos de a 3, y también está la posibilidad de los jueces únicos, ¿no? Dependiendo del monto y la complejidad del caso, puede solamente un juez decidir sobre determinados casos. También tenemos participación en la Comisión del Estatuto del Jugador, como les decía. Aquí sí es menor, pero también la incidencia o el impacto en los empleados también es menor. Por eso no es un problema, digamos, para FIFPro tener menos representación aquí. De 24 miembros tenemos a 5 nominados por FIFPro, pero la Comisión del Estatuto del Jugador en general se enfoca más en demandas entre clubes. Entonces ahí no es tan relevante, digamos, para FIFPro. Y les quería contar un poquito de cómo funciona, porque a veces, si bien ahora FIFA se ha abierto mucho más y se comparte mucho más información, a veces es un poco confuso cómo funciona el ACR de la FIFA. A mí me costó bastante entenderlo, yo decía, pero ¿qué es esto? Y ha cambiado también su forma de actuación en los últimos años. Desde que yo empecé a trabajar en FIFPro en 2013 hasta ahora ha variado bastante. ¿Cómo funciona? Toda la parte administrativa de cuando se presenta la demanda, se informa a la contraparte, se recibe, toda esa parte, el juez todavía no se enteró del caso. Todo eso lo lleva la administración de FIFA. La administración de FIFA, cuando tiene toda la documentación y ya cerró la investigación, hace un resumen de lo que pasó. Dice, bueno, en tal fecha, fulanito presentó la demanda por esto, esto, esto y esto. En tal fecha, menganito respondió diciendo esto, esto, esto. Hubo contrademanda, no hubo contrademanda, un poco dando los datos. Dice, bueno, menganito dice A, y te pone entre paréntesis, está on file, ¿no? Está en el expediente, como que realmente presentaron evidencia, o no presentaron evidencia, lo dicen pero no lo prueban. Y se envía
un documento que tiene todos los resúmenes de todos los casos, porque en cada sesión se ven muchos casos, en cada sesión se ven más o menos 20 casos, a veces más, a veces menos, pero más o menos 20 casos cada vez que se reúne la Cámara. Y ahí se discute y se intenta llegar a una decisión por consenso. ¿Qué es lo que ha cambiado? Antes era simplemente así. Lo que veían los jueces era solamente ese resumen de los casos. Hace relativamente poco, solo algunos meses, yo creo que fue, si no me equivoco, o fue al final del año pasado o principios de este año, cambió la metodología, es algo que nosotros veníamos solicitando hace mucho tiempo, y los jueces tenemos acceso al expediente. Lo cual era, ¿no? A veces uno se acostumbra a las cosas y después es como que, bueno, sí es normal, veo el resumen. Pero ¿cómo un juez va a decidir sobre un caso sin haber visto siquiera la demanda? Era algo un poco loco. Se había dado, se la puede criticar fuertemente, pero también era porque era la forma práctica de hacerlo, de tratar de resolver lo más rápido posible. Nada, hay un montón de particularidades. Obviamente los jueces de la CRD son todos honorarios, no es que vos estás trabajando para la CRD, entonces tampoco tenés 1000 horas para ponerte a ver expedientes de cientos y cientos de páginas. Es complejo, pero era fuerte que no teníamos acceso al expediente. Sí había, o FIFA se defendía diciendo, sí, sí, tiene acceso al expediente, porque en la reunión, cuando íbamos todos y nos sentábamos a discutir en Zurich, podías pedir que te mostraran el expediente, pero ahí ya estabas en la reunión decidiendo 20 casos al mismo tiempo, entonces no era muy práctico. Lo hacíamos a veces cuando había algún documento que era, bueno, pero acá qué dice exactamente, lo quiero ver, cómo es la firma, cuando a veces se alega que hay una firma falsa. Bueno, era importante verlo, y lo hacíamos. Pero no era algo, o sea, obviamente que no mirábamos todos los expedientes, era imposible, era absolutamente imposible, si no teníamos que tener reuniones de varios días, y la reunión era de unas horas. Y bueno, como les decía, creo que fue a principio de este año, cambió, y ahora nos dan todo el expediente, todo electrónico, tenemos un link donde podemos acceder a todo. Entonces, seguimos recibiendo ese resumen, que en realidad es muy útil, porque facilita, pero si el juez tiene cualquier duda, o lo que sea, siempre puede acceder al expediente. Especialmente hay muchos casos en la CRD que son muy simples, porque simplemente el club le dejó de pagar al jugador, punto. Y capaz que hasta responden, pero dicen, sí, no, porque no tenía plata. Bueno, pero eso no es excusa, porque tu empleado le tienes que pagar. Entonces, hay muchos casos así, entonces no. Pero hay muchos casos que también tienen complicación, que ninguna de las dos partes parecería haber actuado de la mejor manera, y que se generan dudas. Entonces ahí es súper importante tener acceso al expediente, ver exactamente qué se dijo, ver esas puestas en mora, esas default notices, mirarlas, qué dijo exactamente el jugador, qué dijo exactamente el club. Bueno, es muy amplia la CRD, se admiten los mensajes de texto. A veces cuando uno lee en un resumen lo que decían los mensajes de texto y después mira lo que dice el mensaje de texto, quizás no siempre interpretamos lo mismo, porque quieras o no, un resumen es una interpretación que hacemos de algo que estamos viendo. Por más bueno que seamos en resumir. Entonces yo creo que ese fue un cambio excelente. Y otra cosa que incorporaron al mismo tiempo que los resúmenes fue que ahora agregan una propuesta de la administración al resumen. O sea, primero ponen todo lo que pasó en el caso y al final la administración considera que debería pasar esto y esto y esto por esto y esto y esto. Esto era algo que se hacía, pero no se compartía con los jueces, solamente se compartía con el presidente o vicepresidente de la Cámara. Entonces, los jueces, cuando llegábamos a la reunión, por primera vez, escuchábamos la postura de la administración, que si la leían en la reunión, o el presidente de la Cámara lo leía en la reunión, era porque ya el presidente estaba de acuerdo con la postura de la administración. Entonces, era muy difícil rebatir. Si uno no estaba de acuerdo,
ya sabes que la administración y el presidente de la Cámara están en contra. Y si por ejemplo, en mi caso, normalmente sería algo que iba a beneficiar al jugador, y ahí seguramente el lado del club iba a estar en contra también. Entonces era casi como que empezabas perdiendo y era casi imposible darlo vuelta. Ahora, como recibimos la propuesta antes, te da tiempo también de prepararte mejor. Si se presentan determinados argumentos, decir, bueno, a ver, no, porque se refieren a X jurisprudencia. Y vos buscás y decís, bueno, pero ¿esta es la única jurisprudencia o hay otra jurisprudencia? Y también podés leer la jurisprudencia, porque obviamente que no me sé toda la jurisprudencia de memoria. Entonces, por más de que me la refieran, digan, porque hubo, mucho de lo que se utilizaba era the well-established jurisprudence, ¿no? La jurisprudencia bien establecida. Y ahí te tapan la boca, porque ¿quién sabe cuál es la jurisprudencia bien establecida? ¿Y qué la hace bien establecida? Entonces, en ese sentido, yo creo que se ha profesionalizado mucho la Cámara, y hay mucho más lugar al diálogo. No es que antes no lo hubiera, yo siempre sentí, capaz que también por mi personalidad, pero yo siempre dije lo que tenía que decir en las reuniones de la Cámara. Pero eran más silenciosas, no se hablaba tanto. Era como más solemne, más... Y ahora es súper flexible, cada uno da su opinión, no las vas a ganar todas, claramente. Y también yo creo que hay un poco más de apertura a, a plantear y a que quede establecido en la decisión de que no es una decisión unánime. Entonces, no se va a establecer en la decisión si yo no estuve de acuerdo o si no se va a nombrar a un juez, pero por lo menos se va a establecer no fue unánime. Y antes era todo por consenso, y de repente uno no estaba de acuerdo. Uno de los 3 miembros o 2 de los 5 miembros no estaban de acuerdo. Pero como que se veía mal porque había que resolver por consenso, y bueno, y hoy sí, está más abierto, y yo creo que es positivo porque si realmente es algo que va en contra de lo que uno considera son principios, entonces no está bien que quede aprobada una decisión con el nombre de ese juez, cuando ese juez realmente de principio no está de acuerdo con lo que sucedió. Y además, obviamente, que ayuda al caso, a una situación de eventual apelación, ¿no? No es lo mismo tener una decisión unánime que una decisión donde ya los jueces no se pusieron de acuerdo. Y bueno, y esto era un poco lo que quería plantearles de la Cámara. No me quiero explayar mucho por si hay preguntas, y bueno, ahí ya les dejo mi mail, así que cualquier cosa a las órdenes, y estoy abierta a cualquier pregunta. Bien, excelente. Muchísimas gracias nuevamente, Alexandra. Siempre es un placer escucharte y aprender de vos y de todo lo que hacen desde FIFPro, que realmente es muy importante para los jugadores y para las jugadoras también, ¿no? Con todo lo que se viene, y justo, por lo menos acá nosotros hemos accedido en el día de hoy a las modificaciones que sacó FIFA con relación a esto. No sé si querés comentar algo, cuál es tu opinión, qué es lo que te parece con relación a estas modificaciones que se vienen para el fútbol femenino, también para los entrenadores, pero bueno, me interesaba un poco preguntarte acerca del fútbol femenino. Sí, bueno, nada, yo feliz con este cambio. Pienso que es un primer paso. No llegamos todavía a lo que tiene que ser, pero de cero, que era lo que había, a esto, es espectacular. Lo empujamos muchísimo, me dio una alegría brutal hoy verlo publicado. Ya sabíamos que se venía, ¿no? Porque nosotros estamos con toda la negociación, pero decir, bueno, ya está publicado, ahora nadie puede decir que no porque ya está. Y costó muchísimo trabajo, lo venimos trabajando desde el año pasado, y por momentos pensábamos que capaz que no salía, pero hubo muy buena disposición por parte de FIFA en general. Nosotros creamos una política, estoy tratando de traducirla, que suena feo,
En inglés es parental policy, una política de paternidad, pero paternidad y maternidad, ¿no? En parental es como de ambos padres. Sí, paternidad creo que se puede decir también. Que es, creo yo, muy buena y comprensiva. También está en nuestra página web. Y se han tomado muchas cosas de nuestro Parental Policy, que obviamente que le mandamos a la FIFA cuando empezamos a hablar de todo esto. Así que nada, muy contentos con eso. A ver, esto es un cambio rotundo, porque como ya decíamos, ¿no? Hoy por hoy no había nada, y se van a dar problemas en la práctica. Yo creo que la práctica nos va a ayudar a rever los reglamentos y editar lo que haya que editar, agregar lo que haya que agregar. Pero lo que sí pienso que es muy importante es no, y lo hablábamos con FIFA y yo lo hablaba con Emilio, y me decía, sí, sí, quédate tranquila, porque la verdad que lo atomicé con este tema, pobre Emilio. Pero él lo compartía 100%. Y yo le decía, no quiero que se apruebe esto y se diga, ok, check, diversidad, check, next point, ¿no? No. Esto es el principio y todavía no está regulado de la forma en la que tendría que estar regulado idealmente. Hay más cosas para hacer, no se ha tocado aún qué pasa con la pareja de quien está teniendo un bebé. O sea, si yo soy tanto jugador hombre como mujer, porque obviamente que también hay un montón de parejas homosexuales, y soy jugador de fútbol, yo tengo derecho a estar en el nacimiento de mi hijo. Eso de base. Pero además de estar en el nacimiento de mi hijo, tengo derecho a tener una licencia paternal o no, porque a veces no es el padre, pero de pareja. En inglés le decimos non-bearing child, parent, para hacer un término más amplio. Pero eso es algo que para nosotros es súper importante, que lo tenemos en nuestra policy y que no se pudo incluir en este momento en la reglamentación. Entendemos por qué. También nos parecía importante que saliera esta reglamentación que es fundamental y es revolucionaria, por más básica que sea, y que no quedara bloqueada porque, uy, no, que Messi no se vaya a tomar el día si están haciendo su hijo. Entonces, bueno, igual hay que apoyar, ¿no? Porque es algo que es increíble, son esas cosas, yo siempre digo, el mundo del fútbol es tan particular en tantos aspectos, desde que hablamos de que compramos y vendemos a personas, hasta que decimos, ¿cómo se va a perder un partido un jugador si están haciendo el hijo? Pero, ¿cómo vamos a plantearnos esto? ¿Cómo vamos a plantearnos que el nacimiento de una vida es menos importante que un partido de fútbol? No me importa qué partido de fútbol. Nada, son demencias que parecería que solo ocurren en el mundo del fútbol y están justificadas porque es fútbol. Y en cualquier otro ámbito que las miremos no son justificables, entonces es como muy, muy particular. Pero bueno, nada, para no extenderme demasiado, feliz con esto, feliz, creo que es un paso increíble y felicitar a los argentinos, porque yo creo que Argentina dio un empujón con cómo reglamentó esto primero. Se la jugaron, me acuerdo yo hablando con Andrés Patoni diciéndome, Ale, ¿tienen algo ustedes? ¿Qué tienen ahí para que podamos mirar de cómo regular este tema? Porque es verdad, no estaba regulado en casi ningún lado, y no es un tema fácil, no es un tema fácil porque estamos hablando de la salud de la madre, de la salud del niño, de la libertad de acción, todo junto, de los derechos como trabajador. Entonces, cuando lo ponemos todo junto, no es tan fácil, no hay soluciones tan obvias. Entonces, lo que se intentó con esta reglamentación en la FIFA fue respetar de la manera que fuera posible todos estos aspectos, que exista libertad, pero que exista control. Y bueno, yo creo que se llegó a una buena solución, ¿no? Y bueno, y logramos también incluir la indemnización extra en caso de despido por embarazo o licencia maternal, que también
son esas cosas que a veces sorprenden, porque para mí era algo obvio. O sea, yo dije, bueno, ok, ¿en qué me voy a tener que forzar para discutir, para negociar otras cosas? Esto era como un tic, obviamente que vamos a necesitar indemnización extra. Y sin embargo, te sentás en la reunión con todos los stakeholders y, por ejemplo, ese era un tema que no, ¿y por qué extra? ¿Y por qué no extra? Si está embarazada y la estás echando y se queda embarazada sin trabajo. ¿Y qué tiene que hacer esa mujer? ¿No? Sí, ni hablar. Y lo mismo reconocer digamos, el trabajo y demás cuando se reincorpore, que Exacto, era otro punto también exacto, muy importante. exacto. No, Sí. en buena hora, lo hemos celebrado acá con todos los colegas. Tengo, Alexandra, una mano levantada, pero ¿sabes qué? Antes había una pregunta previa en el chat con relación al pago de los fondos, no quiero que se me vaya la pregunta antes. ¿Para cuándo calculan, preguntan acá en el chat, que notificarán las resoluciones sobre las solicitudes al fondo correspondientes al primer periodo cubierto? Sí, ese es me olvidé de comentarlo, pero igual era obvio que iba a surgir en la pregunta. Nada, gracias por la pregunta porque obviamente es importante. La verdad es que no sabemos. Así de triste como suena. ¿Y por qué nos pasó esto? Nos pasó porque, porque nos desbordó completamente las 1.300 y pico de solicitudes. No esperábamos que iban a ser tantas y nos costó muchísimo procesarlas. Como era el primer ciclo, no teníamos todo tan delineado, sí teníamos acordado con FIFA un montón de cosas, pero después en la práctica uno se va dando cuenta de los problemas, ¿no? O de, por ejemplo, no teníamos incorporado en la web que se incluyeran los datos bancarios. Entonces, eso implica que hay que contactar de vuelta a todos los jugadores para pedirles sus datos bancarios. Y son todo cosas que parecen pequeñas, pero que dan un trabajo terrible, y así varias cositas bueno, de rookies, ¿no? De inexperientes, porque esto es algo nuevo, que intentamos de manejar de la mejor manera y que también es muy delicado, ¿no? Porque tampoco se pueden tomar decisiones de hacer todo rapidito, rapidito, porque se pueden cometer errores y puede quedar gente que tenía derecho a recibir dinero y no lo reciba. Teníamos la intención de que los pagos se hicieran antes de la finalización de este año, pero no me parece que podemos prometerlo. Sí podemos prometerlo definitivamente para el primer trimestre del año que viene. Pedimos disculpas porque se retrasó muchísimo, no era la idea. La idea es que para los siguientes ciclos estar más aceitados y que el pago sea más rápido, pero ya les digo, nos desbordó la cantidad, y además, por ejemplo, teníamos solicitudes, eso también nos costó muchísimo trabajo, porque fue todo bastante manual, bastante como antiguo nuestro procedimiento. Porque claro, teníamos solicitudes en liras turcas, en pesos uruguayos, en dólares, en euros, en yen, y claro, después hay que pasar todo porque es muy complicado. ¿Y cómo lo pasás? ¿Lo pasás al monto del día de hoy o al monto del momento en que surgió la deuda? Nada, un millón de interrogantes. Pero bueno, para así cortito, lo prometemos para los primeros 3 meses del año que viene sin falta. Bien, excelente. Pablo Bruera, te estoy solicitando para rehabilitar el audio y ya estás. A ver, Pablo, voy a hacer nuevamente, que quería hacer una pregunta. A ver ahí. Ahí estoy. Sí, sí. Excelente. Gracias, Dani. Buen día, Alexandra. Mira, muchas veces los jugadores no se pueden hacer del contrato que ellos firmaron. No se me pasa en Panamá, en Honduras. Los jugadores no, uno los reclama, va al mail a la federación, al club, y no se pueden hacer. La pregunta mía sería, la Cámara supongo que admite otros medios de prueba, ¿no? Como para poder reclamar los salarios adeudados y todo eso, si no tenemos el contrato firmado. Bueno, el contrato es como la pieza clave. Lo que puede pasar es que el club no le haya entregado copia al jugador, pero que sí lo haya registrado en TMS. Si lo registró en TMS, ahí está salvado porque ahí sí FIFA se va a fijar. Sí se van a fijar.
pero si no está registrado en TMS y no hay contrato, no se aceptan las demandas. En principio. Podría darse el caso, pero es muy complejo, porque recuerdo reuniones discutiendo horas por este tipo de reclamos. Podría llegar a ser posible si se prueba claramente, por ejemplo, el ingreso todos los meses de un monto porque le iban pagando el salario, siempre el mismo monto, más o menos en la misma fecha, hasta que le dejaron de pagar, obviamente, pues si es por salarios impagos. Y hay, no sé, alguna otra evidencia de que el jugador efectivamente jugaba para el club. O sea, mi recomendación es siempre intentarlo, o sea, siempre intentarlo. Pero cuando hay un caso como estos sin contrato, hay que traer evidencia así, a mansalva. Hay que buscar en internet algún partido que haya jugado, testimonios de compañeros, todo lo que haya, porque la FIFA es muy reticente a aceptar una demanda cuando no existe contrato de trabajo en el expediente, ¿no? Gracias. De nada. Bien, excelente. Y mientras voy filtrando acá las preguntas, Aide te hice una pregunta por privado porque hay una de las participantes que pregunta acerca de las habilitaciones provisionales del artículo 6.1 y 22b del reglamento, pero no se entiende bien qué es lo que quiere preguntar. Y después, Carlo pregunta aquí con relación a las modificaciones de FIFA impulsadas por FIFPro, que hablamos recién con relación al fútbol femenino, que también se incorpora como sujeto FIFA a los entrenadores. Y lo que menciona Carlos es que no se hace mención a los preparadores o entrenadores de arqueros o porteros. ¿Tenés alguna opinión con relación a esto? ¿Por qué es que no se los incluyeron o algo? Bueno, mira, con el tema del reglamento de los entrenadores o de la reglamentación de los entrenadores, nosotros participamos de las reuniones, pero de forma un poco reticente, porque entendemos como gremio que correspondía que estuviera un gremio de entrenadores en las negociaciones. Y no queríamos que se entendiera de que FIFA estaba representando a los entrenadores cuando nosotros no los representamos y no corresponde. Y es más, en determinada situación podemos llegar a estar en contraposición de intereses, ¿no? Entonces, nada, prefiero no comentar demasiado con eso. Lo que sí, nada, me parece importante recalcar que desde FIFPro se dijo claramente, y hasta nosotros contactamos a asociaciones de entrenadores para decirles, che, ojo que los están regulando. Pero bueno, nada. Bien, perfecto, excelente. Muchas gracias. Yo, mientras le voy solicitando para rehabilitar a Ricardo y Norberto, que me parece que estaban levantando la mano, tengo una pregunta con relación al convenio colectivo de fútbol femenino que tienen las chicas en España y las listas de compensación. ¿Qué opinión, viste, bueno, justamente con esto, ¿no? Con los derechos de formación que se reconocen a través del convenio y esta inclusión de algunas jugadoras en las listas, si no considerás que esto imposibilita justamente que las jugadoras puedan luego ser transferidas o ir a otro club, si no limita un poco la libertad de trabajar, en definitiva, que tienen las jugadoras? Sí, sí, definitivamente, un temón. Pienso que de alguna manera se dio como un error. Yo pienso que fue como un error de entendimiento. O sea, se entendió que el Real Decreto disponía algo que desde o sea, a ver, yo digo que es un error porque por mi lectura, que obviamente que no soy española, así que puedo equivocarme, ¿no? Puedo equivocarme. Pero mi entendimiento es que el Real Decreto no ordenaba a incluir algo así, y menos no negociado, ¿no? Porque el gran problema que hay hoy es que estos montos están determinados unilateralmente por Exacto, los clubes. Y eso exacto. es una demencia. Sí, sí. Yo creo que no puede admitirse desde ningún tipo de punto de vista. Así que nada, lo veo mal, creo que es algo a modificar.
espero que nadie se intente aprovechar de esto para pegarle al convenio colectivo, porque es un excelente convenio colectivo, y sé que hay gente que quiere utilizar esto para decir tiene que caer el convenio colectivo. No, no tiene que caer el convenio colectivo. El convenio colectivo es excelente, está bien negociado, y realmente esto parecería ser un error. Y si no hubiera sido un error de entendimiento, es contradictorio con normas de la Comunidad Europea, porque realmente limitan la libertad de movimiento. Exacto. Claramente, de forma totalmente desproporcional con lo que es lo que ganan las chicas. O sea, es imposible para ellas moverse así. Lo que pagan los clubes, o sea, nunca van a pagar una transferencia de ese monto con los presupuestos que manejan. Sí, sí, Por las lo cual, condiciona. sí, exacto. Tal cual. Así que esperemos Bien. que eso se modifique. Bien, excelente, muchas gracias. Ricardo, Norberto, ustedes ya están habilitados, ¿eh? Bueno, yo quería primero felicitarla a Alejandra, muy clara, una excelente exposición. Te estaremos molestando muchísimo más de lo que vos prevés, así que eso seguro. Pero te voy a hacer dos preguntas acerca de los dos temas que vos tocaste. Tiene mucho que ver con la lucha que hace 20 y pico de años que venimos llevando nosotros, ¿no es cierto? La primera es sobre la cuestión de la desaparición de clubes o sociedades anónimas. Y si, en tu opinión, esto no tiene que ver con el negocio, la forma jurídica que se le han dado, sobre todo en la Unión Europea, a estos clubes, la falta de control, aunque la apariencia fuere que hay muchísimo control, y la impunidad de las federaciones nacionales ante estas circunstancias, porque el negocio es más importante que el trabajador. Y por lo tanto, no importa si alguien compró un club, hizo una sociedad anónima, se declaró en quiebra, se fue, dejó un tendal de deudores y nada pasa. La federación, bien gracias. La FIFA, bien gracias. Entonces, esta cuestión que se enfoca en la Unión Europea justamente a través de toda esta forma, hoy vemos que, por ejemplo, España, Inglaterra, Italia, lo único que tienen son nombres de fantasía. Digamos, el Internacional de Milán es la fantasía de tener un club de Milán, pero en realidad los dueños son chinos. O en Inglaterra, Manchester City, los dueños son australianos, pero es una fantasía. El día de mañana se les ocurre irse, dejan un tendal y nadie hace nada. Esto no obligaría a FIFA, a la UEFA y a las federaciones, en cierta forma, no empezar a exigir garantías y sanciones severas, no diplomáticas ni para la galería, sino sanciones severas. Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es sobre esto de dirimir conflictos. Si bien el AFA, Emilio, está haciendo un trabajo notable, y está abriendo todo este panorama para resolver conflictos, todavía esta innovación, esta apertura, no ha llegado por lo menos a Latinoamérica, donde todavía las federaciones pretenden ser feudos de casa. Y esto es gravísimo, porque vemos cuestiones inconstitucionales que afectan derechos y garantías celebrados en la Constitución y que todavía se convive con eso. Es más, muchas veces se vanaglorian esas cosas. Esas son las dos preguntas mías. Muchas gracias, Norberto. Nada, es como que no tengo nada que agregar, me encantó todo lo que dijiste. Estoy de acuerdo en todo. Sí, nada, sobre esa impunidad es la eterna frustración de FIFPRO. Es terrible, pienso que mucha gente que trabaja en FIFA no quiere que esto sea así, pero FIFA no deja de ser una organización política y por eso no recaen las sanciones que tienen que recaer. O sea, es así, es claro, es triste, pero es así. Hasta que no cambie
la estructura, esto lo digo de parte mía porque me van a matar, o sea, no es FIFA, soy yo, pero pienso que hasta que no cambie la estructura de FIFA, nunca va a poder gobernar el fútbol como lo debería de gobernar. Nunca. Porque necesita votos. Es así. Lamentable. Y no digo con esto que no se trabaje muy bien a nivel administrativo. Yo realmente creo que hay mucha gente que hace un gran trabajo. Y creo que eso es todavía más frustrante aún. A veces hacen todo el trabajo, se lleva a la instancia de, bueno, ok, ahora tiene que recaer la sanción y... cric, nada. Así que nada, pero por lo menos, esa es la parte de las sanciones que quizás es lo más difícil por lo que te decía, pero por lo menos lo de las garantías sí, o sea, eso dejémonos de pavadas. Todas las federaciones reciben un montón de dinero de la FIFA de distintas formas. Una garantía tiene que haber yo creo que tiene que haber doble garantía. Una garantía tiene que ser por parte de las federaciones, que si el club incumple y por alguna razón el club no había prestado garantía, que tendría que haber prestado garantía, entonces tiene que cumplir la federación. Y después, obviamente, los clubes, ¿no? Y tenemos casos que son tan extremos. Recuerdo un caso del DSK Giants, creo que se llama, de India, que tenemos varios jugadores que fueron defraudados de alguna forma por ese club que desapareció. Es un club que no existía, que compraron, o sea, pagaron, y hay prensa contando de que qué bueno, porque habían puesto no sé cuántos miles de dólares en la federación y que por eso podían empezar directamente en la primera división, y que después desapareció y nunca más le pagó a los jugadores. ¿Y dónde está ese dinero que le había pagado a la federación para competir en primera división? Y obviamente que hemos presentado reclamos y hemos hablado en FIFA, y ellos dicen, sí, bueno, sí, no, y sí, y no hay prueba porque están estos medios que daban la noticia de que había pagado esa cantidad, pero efectivamente no está documentado en ningún lado. Pero algo tiene que haber pasado para que de repente haya empezado en la primera división. Y entonces es sumamente frustrante. O sea que claramente tiene que haber más garantías. Y ninguna, bueno, cuando se habla de las licencias de clubes, no quiero ser negativa porque me parece que está buenísimo agregar todas estas cosas. Pero a veces digo, me pregunto qué solicitan para la licencia para que este club tenga una licencia, ¿no? Porque ni pagan a los jugadores, ni tienen condiciones de trabajo dignas, ni nada. Entonces no entiendo cómo tienen una licencia. Pero bueno, nada, todo parte del control. Y la segunda pregunta era... Me olvidé ya. Eso, esta ampliación de la consideración de la resolución de cuestiones conflictivas, en donde hay una apertura a través de lo que está haciendo Emilio, lo que es la Cámara y lo que es pero que esto no llega, por ejemplo, a Latinoamérica, en donde todavía las federaciones son feudos que van en contra del derecho, en contra de derechos y garantías celebrados en la Constitución, aún incluso en la resolución de conflictos. Y, por ejemplo, un club, como ocurrió hace poco en la República Argentina, del interior del país, San Martín de Tucumán, tiene que ir a resolver una cuestión a un lugar, más allá del error que puede haber habido en la conducción profesional que haya tenido quien se encargó de eso, pero termina en un lugar en donde realmente las garantías de equidad y ecuanimidad no son las óptimas. Y entonces esto hubiera sido de otra manera llevado a la justicia ordinaria o a un tribunal arbitral de la República Argentina, por ejemplo, en este caso, en donde realmente hubiera sido mucho más ecuánime, tenía mucho más contacto con el ordenamiento jurídico y se hubiera resuelto muchísimo mejor de lo que se resolvió. Sí, bueno, en ese sentido también estoy de acuerdo, ¿no? Pienso que todo lo que sea profesionalizado, FIFA y abierto y todo bárbaro, no necesariamente se refleja, por lo menos por ahora, en sus miembros. Y esto es muy grave, ¿no? Porque en definitiva son las federaciones
las que tienen a los clubes y los clubes las que tienen a los jugadores, y ese es el fútbol que importa, ¿no? Porque el ente rector que está arriba, bueno, pero y después es difícil. Yo como funcionaria de FIFPRO, que es una entidad de una estructura similar, mucho más pequeña, pero similar, donde nuestros miembros son también asociaciones de jugadores y sindicatos, a veces es difícil tener el control perfecto del actuar de los miembros de uno, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, lo que tenemos en FIFPRO es todo un sistema a través de una plataforma en donde les requerimos año a año a todos nuestros miembros un montón de documentación y un montón de cosas como para por lo menos estar seguros de que determinadas cosas se hacen, que nos den un update de los proyectos que han realizado este año, porque no queremos organizaciones cebo, ¿no? Que estén ahí para decir soy la organización de jugadores, pero no hago nada. Pero bueno, tenemos todo esto, está buenísimo, estamos haciendo lo que podemos para motivar a que cada vez nuestros miembros sean mejores, pero a veces no es tan fácil. Y me imagino que para FIFA, al ser una organización más grande, es todavía más difícil con la sumatoria de lo que decía antes, el voto, ¿no? Si lo hago enojar mucho, ¿qué pasa? Y ese es el problema, por ejemplo, ahora nosotros tenemos un proyecto con FIFA, de FIFA y FIFPRO y también ECA y World League Forum, de instalación de cámaras nacionales de resolución de disputas en distintos países. Y la idea es crear un organismo que sea paritario, o sea, estos entes internacionales lo que hacen es habilitar o ayudar a la creación, pero después obviamente que se maneja a nivel nacional, ¿no? Con gente local. Y es algo que es una pavada de hacer. Ya existe un reglamento de la FIFA, el reglamento de las cámaras nacionales de resolución de disputas, existe la circular 1010, la 1129, que tienen 1 millón de años y que son obligatorias. Y los miembros dicen, plin, las federaciones, nada. Empezamos a hacer este proyecto en el 2018 diciendo, ok, este proyecto tiene una duración de 6 meses. En 6 meses tienen que estar prontas estas cámaras. Y no se obligó a determinadas federaciones a hacerlo. Se les preguntó, a ver, Federación X, ¿a usted le parece para hacerlo ahora? Que no correspondía porque es algo que es obligatorio, pero bueno, al estilo diplomático, ¿no? ¿Y les parece hacerlo? Sí, sí, cómo no, sí, sí, cómo no. Bueno, de todas esas federaciones que hicimos, la gran minoría de los proyectos fue finalizado. Y seguimos, y va, y viene, y bueno, no, pero ¿por qué tengo que cambiar esto? ¿Y por qué tengo que cambiar esto? No, bueno, pero le doy 2 lugares a los jugadores. No, señor, paritario, igual para los 2 lados. No, bueno, pero para nosotros, no me importa lo que le parezca a usted. Si es miembro de la FIFA, tiene que cumplir con la normativa FIFA. La FIFA dice que tiene que ser paritario. Y la FIFA nos apoya a nosotros, o sea, no es que no estemos en la misma línea, pero yo, FIFPRO, no tengo la potestad de sancionar a esa federación. Entonces nos quedamos en rezongar y en intercambiar 1 millón de mails y de perder tiempo, en definitiva. Sí, alguna vez sería muy interesante que le hagan llegar al TAS la resolución 1010 y la 1129. Por ahí se acuerdan que esa paridad y paritaria que ustedes piden o que están en esas resoluciones, ellos no la cumplen. Por lo tanto, el TAS tendría que dejar de resolver conflictos en los cuales realmente no es ni ecuánime ni equitativo. Y otra cosa, a mí me tiran de lengua y no paro, ojo. Cuando hablamos en la Cámara de Resolución de Disputas, cuando vemos la competencia de la Cámara, y existía en el contrato una cláusula que da competencia al CAS, la Cámara de Resolución de Disputas entiende que, bueno, que entonces no tiene competencia porque entonces la competencia es del CAS. Y en realidad, si leemos el reglamento la única pone 2 excepciones. Una es las Cortes Nacionales y la otra son las cámaras paritarias. Y el CAS no es una cámara paritaria. Entonces, o tenemos que modificar el reglamento e incluir al CAS, o no podemos decir que el CAS le saca competencia a la CR de la FIFA.
pero bueno, nada. Excelente. Ricardo, ¿estás habilitado? Ahí va. Sí, bueno, Alexandra, la verdad que una maravilla todo, y cada pregunta es otra vez otro mundo que se abre, ¿no? Como esto de la justicia. Yo, un par de preguntitas respecto de lo del fondo. Por un lado, el plazo para contar los ciclos es desde la interposición de la demanda o desde la decisión definitiva y eventualmente el intento de querer o no poder cobrar. ¿Desde cuándo entraría el ciclo? Ese sería... Sí. Sí. No, el plazo en principio es desde la decisión. Decisión. Sí, exacto. Porque eso fue algo que también discutimos nosotros mucho. Claro. Y nosotros queríamos hacerlo desde FIFPro, desde la fecha en que la decisión devino inejecutable. Claro, ¿no? claro. Pero en realidad fue por un tema de limitación de fondos. O sea, FIFA insistió con el otro approach porque no hay plata para tanto. No hay plata, claro. Sí. Sí, porque en realidad podría ser desde que vos no pudiste cobrar, porque tengo la decisión, empiezo el trámite, el disciplinario, y ahí me aparece que el otro desapareció o está desafiliado. Entonces, se consume esos 6 meses a partir de ahora y podés quedar afuera. Entonces, sí, bueno. Igual, o sea, creo que fuimos más estrictos en el approach en este primer ciclo, porque el primer ciclo era el más largo. Claro. Si tienen casos así, preséntenlos igual, porque también hay este comité de decisión, no tenemos un reglamento sumamente estricto en todo esto. Entonces se ve el caso y se analiza, porque digo, no se puede esperar en determinadas situaciones algo diferente. Hay veces que lo lógico es que sea a partir del momento en que el jugador se enteró de que no iba a ser ejecutable su decisión. Entonces, yo creo que igual los exhorto a presentar igual esos casos, porque realmente creo que pueden llegar a tener cabida. Para el primer plazo sí fue más, el primer ciclo fue más estricto el enfoque. El requisito. El otro tema del fondo es, acá también se necesita la nota de internacionalidad, no parece porque es que tuviera que ser un tribunal, pero bueno, para quedar claro eso, puede ser un tema nacional trasladado. Exacto, sí. Puede ser nacional también, sí. Perfecto. Y después ya del tema de la Cámara de Resolución de Disputas como criterio, cuando resuelven. Obviamente, entiendo, primero ponen como normativa aplicable el reglamento de FIFA, que siempre, bueno, hablamos del 17.7.1 con lo poco preciso que es la parte general, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, reglamento FIFA. Supongo apoyado con decisiones de la propia Cámara y laudos del TAS. Eso mirarían como un conjunto. Y acá viene la pregunta. En caso que eso no alcance, no sé si se habrá dado o no la situación, ¿qué se aplicaría subsidiariamente? ¿La legislación nacional o el derecho suizo? ¿Cuál es un poco el criterio? Bueno, a nivel de temas procedimentales, el derecho suizo. Ese es el principio. Pero el derecho nacional no se ha aplicado mucho. Para que se aplique el derecho nacional tiene que estar establecido en el contrato específico. O sea, si no está establecido en el contrato específicamente, ya de lleno que no se va a mirar. Si está establecido en el contrato y no está regulado por la FIFA, entonces desde mi punto de vista, y ese es mi criterio como jueza, sí aplica. Claro. Pero no siempre es el criterio de la Cámara. No siempre es el criterio de la Cámara. Yo, desde mi punto de vista, hay un montón de cosas a considerar. Tampoco pienso que el derecho nacional aplica directamente. Pienso que tienen que entrar en colación los principios de derecho laboral, porque estamos hablando de demandas laborales. Entonces, que no sea en detrimento del trabajador, porque a veces hay derechos nacionales que hay mamita. Está claro. Entonces, hay un montón de cosas para tener en cuenta, pero hay veces que
tuvimos hace poco una discusión muy grande con algo similar a esto, y yo me puse a investigar un poco, a buscar jurisprudencia, porque sabía que iba a ser una decisión difícil. Y por ejemplo me fijaba en el caso de Sebastián Ariosa, lo traigo a colación porque es un caso que quizás seguramente lo conocen. En el caso de Sebastián, la CRD no dio lugar, por ejemplo, al aguinaldo, porque no era algo que estaba establecido en el contrato, pero sí está establecido en la ley del futbolista en Paraguay. Entonces, ¿cómo vamos a decir que no? Y una decisión similar se está dando cuando el jugador reclama el porcentaje que por ley nacional o por convenio colectivo le corresponde de la transferencia. Y es una discusión dura, así que creo que puede para un lado o para el otro. Ya les digo, desde mi punto de vista, sí, obviamente que tendría derecho, porque digo, si no, ¿para qué se reglamenta, ¿no? A nivel nacional? Está clarísimo lo que decís. Y además, el propio reglamento en el 14 bis y en el 17.1, en el tercer inciso, hace prevalecer a los convenios colectivos nacionales por sobre el propio reglamento de FIFA. Así que el propio reglamento te habilita a aplicarlo en ese punto, cuando hay convenios. Y la otra, y termino, si están haciendo negociaciones con el TAS para justamente, hoy qué representatividad tiene en el listado de árbitros de la FISPRO, digo, para a ver si en la práctica, ¿dónde estamos parados, no? Porque, a ver, se garantiza la paridad en FIFA y después das el salto y caes al vacío. Este es el punto. Sí, bueno, no, con FIFA, con el TAS, tenemos una relación de amor-odio, ¿no? No, tenemos una relación compleja que está mejor ahora, y hemos podido presentar candidatos para la lista de fútbol, y los han aceptado. ¿Por qué es tan compleja esta lista? Porque si FIFA es cerrada, el CAS hay mamita. Entonces, no se comunicaban, no comunicaban qué iban a hacer, por qué lo hacían, cómo lo hacían. Entonces, en su momento recuerdo que nos solicitaron, por ejemplo, que enviáramos una lista para ser incluida en la lista de fútbol. Mandamos a nuestros candidatos y después nada, no escuchamos nada, no sabíamos nada del CAS, les consultábamos, no nos respondían, después se publicó la lista y tenía a la mitad de nuestros candidatos. Dijimos, bueno, pero ¿por qué no están los otros? Y ahí nos dijeron, bueno, no, están como en stand-by, capaz que necesitan algún curso. Bueno, ok, ¿qué curso? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cómo es? No, bueno, quedó ahí en la nada. Después se suscitaron otros problemas. No sé si ustedes saben que nosotros apoyamos abiertamente y financieramente a Claudia Pechstein cuando ella hizo su reclamo ante el CAS, porque, nada, compartimos los fundamentos, ¿no? Y bueno, obviamente que no le gustó al CAS eso. Pero bueno, luego otra vez tuvimos un acercamiento, tuvimos una reunión muy, muy fructífera con el secretario general de FISPRO, y yo fui también con él. Fuimos a hablar con el secretario general del CAS, y creo que tenemos, nada, visiones similares en muchas cosas. Yo creo que han habido muchos desencuentros por malos entendidos, por me dijo que le dijo que le dije. Y bueno, ellos son muy suizos. Yo creo que es algo que los define así. Realmente les cuesta compartir. Cuando uno dice share, es ok, give me, no, share, compartir, los dos nos damos. Pero nada, yo creo que va mucho mejor, y mismo en la práctica tenemos mejor contacto con los legal counsel del CAS. Y ahora hemos presentado la lista y los han admitido a todos nuestros árbitros. Hemos presentado 25, si no me equivoco. Así que bueno, por lo menos hay un poco más de representatividad de los jugadores. El problema del CAS es que por más lista que haya, se llama siempre a los mismos. Claro.
Y al Pero momento bueno. definitivo va el presidente que hay que poner como presidente del panel, para que no se escape del redil nadie. Bueno, es lo que hay, pero bueno, es un avance. Lo que están Sí, haciendo, sí. clarísimo. Sí, Claro. yo creo que está mejor. Es más, creo que si no se hubiera dado todo esto del COVID, hubiéramos avanzado más en negociaciones conjuntas porque veníamos hablando bastante y bueno, con esto del COVID todo el mundo quedó como loco con sus temas, pero espero que cuando estemos todos un poco más tranquilos podamos reanudar las conversaciones y ver en qué más se pueden mejorar. Otra cosa que hablamos con Mathieu fue el tema de los costos, ¿no? Claro, claro, Y ese es un temón para nosotros, o sea, la segunda totalmente, instancia tiene que ser accesible. totalmente. Y él me decía, y es algo que yo lo digo siempre, porque bueno, pucha, al final no sé, capaz que es verdad. Él me decía que realmente tiene muy pocas solicitudes de Legal Aid, muy pocas. Entonces, bueno, eso también, de que la gente se entere de que existe y lo puede llegar a obtener. También digo que ahora yo tengo un caso donde solicité el Legal Aid y está difícil. Vamos a ver qué pasa, pero... A eso, Alexandra, ahí está el tema. El punto es, está bien, para el que no tiene recursos, me han concedido este beneficio. Pero el tema es, tenés que acreditar no tener recursos. Ahora, entre no tener recursos y tener recursos medios, si tenés Claro, recursos medios no podés acceder. El punto claro, está ahí. El que tiene mucho claro. va a ir igual. El que no tiene se le reconoce. Pero el grueso, vos mismo has hecho un excelente digamos, reflejo de lo que ganan los futbolistas. El promedio que gana $1.000, digamos, quizás no le alcance para el Legal Aid, pero No, tampoco va a claro. poder ir a esa instancia en el TAS. Pero bueno, No, exacto, exacto. bueno, Vamos gracias, a una empezar a maravilla, mejorar. Alexandra. Muchas gracias. Excelente. Tenemos a Eduardo de Bequian, que está desde Uruguay, que quiere preguntar y te estoy solicitando para habilitar el micrófono. Ahí estás, te escuchamos, bebé. ¿Cómo estás, Ale? Hola. Gusto de reencontrarme contigo, un gusto de vuelta que estés en las charlas de ALADE. Por suerte te hiciste un lugarcito para este grupo latinoamericano. Bueno, placer de vuelta. Quería preguntarte a ver qué pensás. Pues yo, la verdad, si bien entendí, nunca llegué a como aceptar el rol procesal de las federaciones o asociaciones miembros de la FIFA, justamente en este caso que planteaba Pablo. Cuando se necesita prueba que está en el ámbito de la federación y que solamente la federación nos las puede aportar porque quizás el jugador no tenga copia de ese contrato, y por suerte ahora mucha información está contenida en el TMS, pero sigue estando buena parte en poder de la asociación o federación. ¿Por qué, o a tu parecer, o a ver qué te parece, si no tendría que existir como una intimación, como existe en la justicia ordinaria, un requerimiento de esa prueba por parte de FIFA y la asociación tener la obligación o la carga procesal, como se le llama, de proporcionarla, bajo pena de alguna sanción o de lo que fuere? Porque acá no, si bien FIFA es un tercero ajeno a la relación procesal, pero en definitiva, esa federación está afiliada a FIFA. Para mí, tiene el deber de colaboración que está plasmado y reglamentado en el reglamento de procedimiento. Para mí, ese deber de colaboración excede a las partes y engloba, abarca a todos los sujetos incorporados a FIFA, y entre ellos fundamentalmente la federación, que tendría que cumplir un rol de principal colaborador en el esclarecimiento de los juicios y en la búsqueda de la verdad material de los hechos. Entonces, Sí, que hablar. No, estoy de acuerdo, sí, totalmente. Pero igual pienso que ahora con toda la digitalización y el sistema FIFA, lo que se busca es un poco eso, ¿no? De TMS y que también se desarrolla a nivel nacional, de que esté todo digitalizado, todo accesible. Igual no he visto en la CRD muchos casos así en donde la federación se negase a dar la información. no es que se niegue,
directamente no la proporciona. Yo tuve varios casos, creo que algún colega también que estamos acá hemos tenido, desde hace años, no ahora, porque bueno, por suerte hay algunas situaciones que la solucionás con la que está contenida en el TMS. Pero directamente, y yo hablando con instructores me han dicho, sí doctor, tiene razón, pero no es potestad de FIFA requerirle esa intimación a la federación, porque la federación siempre va a ser libre de proporcionarla o no proporcionarla. Digo, pero ¿cómo? ¿No está afiliada a la FIFA esa federación? ¿Y por qué ustedes no pueden, no intimarle? Sacate esa palabra porque suena un poco fuerte, pero sí requerirle, que suene un poquito más delicada. Pero Bueno, yo no, creo porque en la práctica definitiva... en la práctica sé que lo hacen, por lo menos ahora. Porque recuerdo un caso particular donde yo era juez único, que era no sé si era un caso de formación o de solidaridad, en el cual había algunos documentos que desde mi punto de vista no estaban claros y quería saber qué tenía la federación, y desde la administración de la FIFA requirieron a la federación en más de una vez, porque la federación respondió de una forma un poco Claro. vaga, y yo le dije que había que insistir, y insistieron y enviaron los documentos que tenían. Yo creo que la FIFA ahora lo hace, por lo menos si el juez se lo solicita. Recientemente no tuve casos como para comentar. Yo pienso que tendría que exceder, primero, tiene que estar reglamentado, en primer lugar, que no dependa de la buena, en este caso tuya, o de los jueces de FIPRO, en estar atrás de cada reclamación del jugador para protegerlo, ¿no? Tendría que estar reglamentado para que exista esa seguridad jurídica, que en definitiva el jugador o quien fuere va a contar con esa documentación que está en la federación. Y la federación tendría que tener el deber de proporcionarla dentro de determinado plazo, bajo una determinada sanción. Como ese... y que no dependa del voluntarismo de cada árbitro. Sé que cuando estás tú, metés para adelante, querés que se hagan las cosas, me consta, pero pienso que tendría que formar parte de las reglas procesales de todo procedimiento. Sí, está bien, comparto. Gracias, Ale. Bien, perdón que interrumpa. Tengo dos preguntas más, Alexandra, y no queremos abusar de tu generosidad y de tu tiempo, porque ya hace un rato que estamos. Lo que pasa es que, bueno, son interesantes, creo que son interesantes. Víctor Ocando, en el chat, nos pregunta acerca de qué sucede con estas cámaras de resolución de disputas locales, como la de Venezuela, por ejemplo, que no está reconocida, que no cumple con la circular en la composición, en la representación que la integra. Entonces, ¿qué pasa con esas? Es una pregunta procesal. ¿Qué pasa con estas resoluciones que se adoptan? Porque puede ir a ejecutarlas a FIFA, podría ir al TAS, porque en realidad se considera que no hay, al no estar reconocida por FIFA esta CRD, o qué sucede con las resoluciones que se adoptan en definitiva por estas cámaras que no están reconocidas por FIFA. Claro, en realidad hay un problema que no sé si es un problema, porque no sé si sería mejor si fuera de otra manera, pero no existe o sea, no existen cámaras reconocidas por la FIFA o no reconocidas por la FIFA. Y esto es, por un lado, positivo, porque puede que una cámara, conforme a su reglamento, se cumpla con los requisitos, pero después por X motivo, por algo, deja de cumplir. Entonces, cuando ya hay un reconocimiento formal, a veces es un poco más difícil de decir lo contrario, ¿no? Pero por otro lado, es verdad que genera mucha confusión, y hay algunas hay algunas cámaras que están un poquito como en el borde, como que sí cumplirían si miramos el reglamento, pero a veces cuando ves un detalle, o por ejemplo, está todo bien, todo perfecto, pero tiene un costo. ¿Es compliant o no? Yo digo que no, pero no es tan fácil, ¿no? Porque aparte, ¿cuánto es el costo? También, capaz que tenés que entrar ahí. Yo nunca quiero entrar ahí porque
si el reglamento dice que tiene que ser gratuita, para mí tiene que ser gratuita, pero esa es mi forma de verlo. Otro dice, bueno, a ver, sí, ok, pero si sale nada, si sale $10, entonces, y está bien compuesta, bueno, decimos que es compliant. Es complejo. Nosotros analizamos mucho el tema de las cámaras en la CRD, porque muchas veces se presenta la excepción de incompetencia de la CRD por existir una cámara a nivel nacional. Y son muy pocas las veces en que no somos competentes porque la Cámara Nacional está bien constituida y hay una cláusula acorde que lo mencione. Yo creo que este es un tema súper importante, porque aparte es eso, a veces nos focalizamos y siento que a veces la FIFA también se focaliza en lo internacional, bueno, ¿es la CRD competente o no es la CRD competente? Pero la realidad es que la mayoría de los jugadores se ven afectados, y los clubes, porque es los dos, los clubes y los jugadores, se ven afectados por las decisiones de las cámaras nacionales, son muy pocos en proporción los que llegan a la CRD. Entonces es re importante tener una Cámara Nacional que cumpla con todos los requisitos. Y no se le ha dado la prioridad que debería de tener. No se le ha dado porque se ha creado, como decía hoy antes, este proyecto y hemos trabajado muchísimo. O sea, no es que no trabajamos, pero sin herramientas estamos trabajando. Porque estamos trabajando sin la posibilidad de decirle a la federación, ¿sabes qué? Si no cumplís dentro de este término, no sé, te aplico una sanción power. Entonces, nada, es complejísimo y creo que dependiendo del caso y dependiendo de la gravedad, digamos, del incumplimiento de la Cámara, se lo va a interpretar de distinta forma, pero es un poco agarrado de los pelos todo el sistema, no sé exactamente cómo responderte, porque hay cámaras que son un desastre, o sea, que es la federación dice lo que quiere y pone a quien quiere, como quiere. Como la de Venezuela, justamente. Lo que me estaba comentando Víctor es que toda la composición es de la federación. Por eso, y sí, y además y es una persona sola en Venezuela. Y en Venezuela, por ejemplo, es algo sumamente frustrante. Yo creo que de las primeras cosas que hice cuando empecé a trabajar en FIFPRO fue escribir una carta a FIFA quejándome de la Cámara de Venezuela, porque me pidieron ayuda a los chicos del sindicato, explicando que además, porque no es solo eso, la Cámara de Venezuela en su momento se reunía, era una persona, o sea, no es que no se tenía que reunir con nadie, pero sesionaba 2 veces al año. Entonces, tú tenés tu demanda y tenés que esperar 6 meses a que el señor tenga ganas, y no reglamentado 2 veces al año. Por reglamento creo que se tenía que sesionar, no sé, cada 2 semanas o algo así, pero el señor no lo hacía y no pasaba nada. Entonces, por eso digo que es sumamente frustrante, porque fíjate que yo en 2013, 2014 ya le escribí a la FIFA por ese tema, hace poco, fue antes de la pandemia, pero debe haber sido a principios de este año, le escribí de vuelta a la FIFA por este tema, y ellos entienden y todo, pero ahí claro te dicen, bueno, ¿y qué haremos? Haremos un proyecto en Venezuela, y ahí veo lo que me está pasando en Paraguay, lo que me está pasando en Ecuador, lo que me está pasando en India, en Tailandia, en Corea del Sur y en Filipinas, que son todos los proyectos que tengo abiertos ahora, y digo, no sé si quiero abrir otro proyecto para que esté 2 años corrigiendo borradores, porque aparte dan un trabajo increíble, porque yo le meto todo y voy y averiguo y le sugiero esto y sugiero lo otro, y después te responde, no entendí esto, no entendí lo otro. Entienden todo, pero no lo quieren aplicar. Increíble, increíble. Bien. Y Alexandra, ahora sí, la última pregunta. ¿Cuál es la relación de ustedes desde FIFPRO con la liga de la MLS, la asociación, la federación de ellos? La MLSPA es la asociación de jugadores de la MLS y es miembro de FIFPRO. Bien, perfecto, sí, porque también tenía una pregunta acerca de cómo era la relación. Supongo que Víctor se refería sobre todo a las precisiones que tienen, viste, dentro de la propia liga en cuanto a la movilidad de los jugadores y demás, y bueno. Sí, es un sistema especial. aparte,
desde mi punto de vista es criticable en muchas cosas. Por otro lado, es un sistema negociado por convenio colectivo de trabajo, integralmente. Entonces, tiene limitaciones que son criticables, pero no se las puede mirar en forma separada, ¿no? ¿Hay salary cap? Ok. Hay minimum cap también, hay un montón de beneficios. Ningún jugador no recibe su salario. Nunca tuve un caso, digo, alguno debe haber, pero nunca tuve un caso de un jugador en Estados Unidos donde no se le haya pagado su salario. ¿Entendés? Entonces, a mí lo que no me gusta es cuando se sacan cosas y se dice, ay, qué bien que funciona, qué bueno, miren qué bien que funciona, vamos a copiarles. Miren, tienen salary cap. Sí, ok, tienen convenio colectivo, empecemos por ahí. Empecemos con que todo se reglamenta por el convenio colectivo. Y antes de mirar el cap de arriba, mirar el cap de abajo. Porque todos ganan y ganan bien y a todos se les paga. Entonces es como... Pero tampoco lo idolatro. Tampoco lo idolatro. Hay cosas que a mí me rechinan. A veces, yo creo que a veces también hay cosas culturales, ¿no? Que por más de que hace muchos años que ya no estoy en mi país, son cosas con las que uno crece, ¿no? Yo cuando veo un convenio colectivo donde las partes se obligan a que no pueden tomar ningún tipo de acción laboral, huelga, esto, lo otro, digo, ¿cómo? Pero bueno, son culturas y quizás si está todo muy bien negociado no está tan mal, pero claro, para mí es como una privación de la libertad, de cómo van a decir, si no me están cumpliendo con esto, obviamente que puedo tomar acción. Pero bueno, nada. Yo creo que es un sistema particular y creo que es bastante raro, por decir una palabra, la relación con FIFA, porque realmente no cumple, o sea, no cumple con nada de lo que establece FIFA o con pocas cosas, y sin embargo está metido ahí y se le aplica esto o no se le aplica lo otro. Es un híbrido muy extraño lo de Estados Unidos. Tal cual, como que va viendo y se va sumando. Bueno, Alexandra, ya estamos aparte pasados de tiempo y de tu generosidad. Muchísimas gracias. Insisto, desde lo que decíamos desde el comienzo, es un placer para nosotros y tener una representante también de acá de la región, ahí dentro de FIFPRO. Así que muchísimas gracias de mi parte. Y Norberto, Ricardo, los dejo a ustedes para el cierre, ¿les parece? Bueno, Alejandra, un gusto. Sos un excelente ejemplar uruguayo, porque esa fibra, todas esas ganas y la boca no te la tapan así como así. Coincidimos en muchas cosas, tendríamos que usar casco. ¿Se cortó? Ay, justo se le cortó, sí. Quedó ahí. ¿Con qué tendríamos que usar casco? Me quedé con ¡El casco! No, ¡La bomba! por lo batallador. ¿Viste? Casco Ay, en forma metafórica, ¿no? del combatiente, ¿no? Seguramente. Hay que andar con casco para proteger de los piedrazos que te vienen por ser frontal. Ahí volviste, Norbert, no se te escuchó, quedamos en la parte del casco. Que hay que usar casco. Se le volvió a cortar. Bueno, sí, hasta que vuelva, nada, Dale, ¿no? Por mi parte, Alexandra, nada, un lujo enorme escucharte, la frontalidad, la transparencia, el profesionalismo, muchísimas gracias. Quiero agradecer a Eduardo Bequian, que gracias a él pudimos hacer contacto contigo. Y bueno, nada, la verdad que un lujo enorme, están súper bien representados todos los futbolistas, estén en el rango que sea, femenino, masculino, ganen 2 centavos, ganen mucho, con gente como tú que trabaja fenomenalmente. Así que nada, nuevamente, muchísimas gracias. Y la última palabra es tuya. Como siempre, el invitado cierra el evento, cierra la jornada. Bueno, nada, solo agradecerle, fue un placer de verdad para mí compartir con ustedes, lo disfruté, siempre me entretengo charlando, perdón si también me extendí mucho con las respuestas, pero bueno, y nada, y me parece que estas cosas son súper importantes y los felicito por esta instancia de intercambio que tienen como fija, me parece que está buenísimo, creo que falta mucho educar un poco más
a nivel internacional, a todos y a los abogados en especial. A veces el abogado que tendría que estar defendiendo los intereses de los jugadores los terminan perjudicando por desconocimiento. Hay cosas que son un poco más complejas, pero hay muchas cosas que son muy simples, y además de leer bien los reglamentos, hay que participar de estas instancias y intercambiar posturas, y creo que ayuda muchísimo, muchísimo, así que los felicito de verdad. Y gracias por todas las ideas y los comentarios, todas las cosas que dicen, obviamente, que quedan y que vemos cómo lo podemos ir implementando. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan una linda tarde ya para ustedes, sí, ya empezó. y bueno, espero verlos pronto. Muchas gracias. Alexandra. Gracias. Y gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Entonces, adiós. Adiós. Gracias, Alexandra.